Génesis capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente. Vivió Enoc 65 años y engendró, ¿a quién? A Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este personaje es una sombra, es un tipo de la iglesia. ¿Ok? Se dice que en algún momento, esperamos, como está en la situación, como está todo el mundo, como todas las cosas se han acomodado, muy pronto, la iglesia, los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, en un abrir y cerrar de ojos van a desaparecer. Ahí les encargo mi casa, ¿no? ¿Dónde Alejandro? Ahí le encargo, ¿no? El que la agarró y el que no, pues no, ¿verdad? Pero Enoc es un tipo de la iglesia. ¿Sí? La Biblia dice que Enoc, ¿ya? La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. ¿Sí? En el libro de Hebreos, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero también dice que Enoc tuvo testimonio de que caminó con Dios. Entonces, hermanos, si Enoc es un tipo, es una sombra de la iglesia, creo que cada creyente, cada hijo de Dios debe tener como propósito principal en su vida, como meta de su vida, caminar con Dios. Pero si yo le empiezo a preguntar ahorita, ¿qué es caminar con Dios? Cada uno nos vamos a asombrar porque cada uno va a tener su propia versión de lo que es caminar con Dios. Pues yo pienso que caminar con Dios. Y hasta habrá quien diga, no, pues yo me reservo mis comentarios, escondiendo que no saben qué es caminar con Dios. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias. Alabamos tu nombre, Señor, y queremos someternos a ti. Queremos ponernos en tus manos, rogarte, Señor, que uses la predicación para edificar nuestras vidas, para bendecir nuestra iglesia, nuestras familias, para traer vida eterna a quien la necesite, Señor, y Padre, para que tú seas glorificado. Ayúdanos a tener una actitud correcta frente a tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Yo mismo y muchas veces, hermanos, he pronunciado esta frase, caminar con Dios. Yo lo que quiero decirles esta tarde, ¿qué es lo que significa realmente caminar con Dios? Se supone que todos los cristianos deberíamos entenderlo a la perfección. Pero yo he sondeado, yo he preguntado a veces, ¿qué es caminar con Dios? No, caminar con Dios. Y no hay dos que estén de acuerdo. Tenemos una idea, pero realmente, conforme a las Escrituras, no sabemos qué es caminar con Dios. Entonces, si no sé qué es caminar con Dios, pues ¿cómo espero caminar con Dios? Y entonces puede estar pasando algo. Mis sentidos pueden ser siendo extraviados, dice la Escritura, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Verdad? Si yo no entiendo el concepto real, bíblico, de lo que es caminar con Dios, entonces soy propenso
a que mis sentidos sean desviados. ¿Puedo yo estar teniendo mi propia idea? O inclusive puedo tener la idea de alguien más. Inclusive hasta la idea del diablo, de lo que es caminar con Dios. En ese peligro estamos, si no lo comprendemos realmente. Cuando decimos caminar con Dios, pues nos imaginamos ir caminando con alguien al lado, ¿no? Como cuando usted sale con su esposa o con alguien más a caminar al parque, o no sé, van caminando por la calle, van de compras y van caminando, ¿verdad? Usted agarra de su mano a su esposa y van caminando juntos. Esa es la idea de caminar con Dios. Vamos a ir ahora al libro de Hebreos, porque ahí encontramos otra vez, Hebreos 11, por favor. Ahí encontramos otra vez que Enoc caminó con Dios. Versículo 5. Ahora encontramos aquí un contexto de la fe, ¿verdad? El contexto en donde encontramos que Enoc caminó con Dios es el contexto de la fe. Está en el capítulo de la fe, está en el capítulo de los héroes de la fe. ¿Sí? Entonces, Hebreos 11:5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, él fue llevado vivo, como esperamos que la iglesia sea transportada viva. Y no fue hallado, aunque lo buscaron, no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, antes que fuese arrebatado, tuvo testimonio ¿de qué? De haber agradado a Dios. La gente miraban a Enoc y decían, ese hombre camina con Dios. La gente hablaba de Enoc y decían, Enoc camina con Dios. Qué interesante, ¿va? Porque tuvo testimonio. No era Enoc diciendo, ¡hey, mírenme, volteen a verme! Yo aquí, mire, yo estoy caminando con Dios. No era Enoc haciendo esto. La gente daba testimonio que Enoc caminaba con Dios. ¿Sí? Y miren, qué interesante es el siguiente versículo. El siguiente versículo, en continuidad, nos dice, pero sin fe. ¿De qué está hablando? El versículo anterior, el 5, nos está hablando de que Enoc por fe caminó con Dios. Y luego dice el 6, pero sin fe es, ¿qué? Imposible. Imposible. Si Dios dice que no se puede, no se puede. Oh, pastor, pero todo lo puedo en Cristo. Dios dice que no se puede agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca, ¿a quién? A Dios. ¿Qué tiene que hacer? Creer que le hay, ¿verdad? Que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Muy sencillo. ¿Crees en Dios, hermano? ¿Sí? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Y luego? O sea, ¿y luego? O sea, ¿crees que Dios dio mandamientos a los hombres? ¿Sí? ¿Crees que la Biblia es infalible, es la palabra de Dios? ¿Y luego? Le estoy preguntando a él porque sé que no se va a enojar, pero
Hágase la misma pregunta a cada uno. ¿Creen en Dios? A ver, ¿y luego? O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, caminó con Dios. Yo digo, creo en Dios. Entonces, no iremos a ser encontrados creyendo cuando nos conviene. Lo primero que hay que aplicar a nuestra vida, lo primero que hay que poner en nuestra vida, si queremos caminar con Dios, es un desarrollo de nuestra fe. Lo primero. Caminar con Dios es desarrollar nuestra fe. Si yo creo en Dios y creo en sus promesas, y Él me dice, échale ganas, que no te dejaré y no te desampararé. ¿Qué tengo que hacer? Echarle ganas, ¿verdad? Si Él me dice, y te predicar el Evangelio a toda criatura, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo digo, creo en Dios. En la vida, en la práctica, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que Dios me dice. O sea, ¿para qué lo hacemos tan complicado? No hay nada místico, no hay nada así. La Biblia es muy sencilla. ¿Creo en Dios? Pues hago como Dios me dice. Punto. Si no, no estoy desarrollando mi fe. Oh, pero es que no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Pues te invito a que desarrolles tu fe, a que creas en Dios, cree en sus promesas, cree en Él de verdad, desarrolla tu fe para que puedas decir, estoy caminando con Dios. Porque si no, ¿cómo? Explíqueme una forma que se pueda hacer sin hacer. ¿Usted va a que lo inyecten? Explíqueme cómo puede lograr que lo inyecten sin que le atraviesen la aguja. Pues no se puede, ¿verdad? Entonces yo digo, creo en Dios, estoy caminando con Dios, necesariamente. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y yo tengo una fe que es pequeña, necesito desarrollarla. Entonces, al paso del tiempo voy a voltear y me van a decir, yo no me voy a parar en la plaza ahí de la bandera a gritar, volteen a verme, yo estoy caminando con Dios. No, la gente se va a dar cuenta y va a decir, mis hijos se van a dar cuenta, decir, mi papá camina con Dios. Mi esposa va a decir, no, tengo un marido tremendo, camina con Dios. Está desarrollando su fe, se avienta creyendo en Dios. Y mientras se avienta, Dios no lo deja morir porque Dios no miente, Dios es verdad. No es que si yo tengo miedo, no, yo tengo miedo todo el tiempo. La fe no es no tener miedo de dar un paso de fe. La fe es hacerlo a pesar de que tengo miedo, porque confío en Dios. Es más fuerte mi confiar en Dios, mi creer que Dios va a hacer, porque Él dijo y no miente que lo va a hacer, y lo hago. Estoy temblando, pero lo hago. ¿Sí me explico? Que voy a dar un paso de fe. Perfecto. ¿Tienes miedo? Sí. Nunca escondo el miedo. ¿Por qué? No pasa nada. No soy tan valiente como usted cree que soy.
pero confío en Dios. Confío que Él lo va a hacer. Y le digo algo, nunca, de los nunca, Dios nos ha dejado. Así que ya confío. Años atrás, yo explicaba esto cuando a mis niños, ¿verdad? Cuando estaban pequeños, ahorita ya no los puedo, ¿verdad? Pero cuando estaban pequeños, me acuerdo que los subía al techo del carro y les decía, aviéntate. Al principio temblaban, ¿verdad? No, aviéntate, yo te voy a cachar, ¿verdad? Es que es bien emocionante. Creían en mí, se aventaban, ¿y qué hacía yo? ¿Te caíste por menso? No, ¿verdad? Es mi hijo. No iba a procurar un daño por ellos. Los ponía en mis manos para cacharlos. Y entonces, ¿sabe qué pasaba? Después, tenía que andar abusado cuando mis hijos andaban por ahí, porque se subían al techo y ya sin decir agua va se aventaban. ¿Sí? Entonces de repente yo andaba de acá ocupado algo y de repente, ¡ey! Ya tenía que ir a cacharlos porque ellos sabían que papi los iba a cachar. Papi no los iba a dejar caer al suelo. Es lo mismo con Dios. ¿Sí? Al principio da miedo. Y mi paso de fe, ¿verdad? Y da miedo, pero Dios, voy a creer en Dios, voy a confiar en Dios, Dios lo va a hacer. Y me aventaba. Y efectivamente Dios estaba ahí. Y ya después, Señor, ahí voy. Y ya sé que Dios está ahí. Número 2. Es vivir de acuerdo con los principios de Dios, vivir con Dios. Amós 3:3. Amós 3:3. Es ir de acuerdo con Dios. Si estoy caminando con Dios, entonces voy de acuerdo con Dios. Amén. Amós el profeta pregunta y dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede, ¿verdad? ¿Sí? Imagine que el hermano Ramón y yo, los dos Ramones, ¿verdad? Vamos a dos lugares distintos. Pero de aquí a la carretera nos vamos juntos. Ahí en la carretera, él va a tomar camino al DF. ¿Sí va para allá? ¿No? Por aquello rumbo, ¿verdad? Y nosotros vamos a tomar camino a Los Cabos. ¿Podríamos ir en el mismo avión? Si primero hubiera estado allá, pues obviamente no, ¿verdad? Porque él va a una dirección opuesta a donde voy yo. ¿Sí? Lo mismo pasa con Dios. Tú dices, Dios de mi vida, yo quiero que sea. Pero si tú estás haciendo lo contrario a lo que Dios espera de ti, tú no estás caminando con Dios. Tú vas en una dirección opuesta a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque los miro así como con cara de guau. Sí, los miro demasiado pensativos. Algunos están cambiando de color. Amén. Necesitamos ir de acuerdo. Dios dice, a mí me agrada la santidad. ¿Sí? A mí me interesa caminar con Dios. Yo deseo caminar con Dios. Anhelo caminar con Dios. No puedo irme hacia el pecado. Hacia lo opuesto de la santidad no puedo ir. Necesito acercarme lo más posible. Venga, ándale para que no se duerma. ¿No está dormido? ¿Sí? Algunos dicen, yo estoy caminando con Dios.
¿sí? Y podemos caminar juntos. A mi esposa, si vamos juntos, yo hasta la agarro de la mano, ¿verdad? A él no, porque está muy feo. Pero si vamos a algún lugar, ¿sí? Y estamos de acuerdo hacia el lugar donde vamos, podemos ir juntos. ¿Sí? Pero también, él puede ir allá, ¿verdad? Como cuando los esposos se enojan, ¿verdad? ¿Sí? Y yo puedo ir de este lado. ¿Sí? Ok, vamos hacia el mismo rumbo. ¡Hey, Señor! ¿Cómo estás, verdad? Y de lejecitos y, ok. ¿Qué necesito yo, como hijo de Dios, para caminar más cerca de Él? ¿Sí? Aquí donde voy, todavía voy propenso a los peligros. ¿Sí? Ya voy en el mismo rumbo con Dios, pero voy propenso a los peligros. Pero si me acerco a Dios, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿No dice así la Escritura? Sí. Reduzco el espacio de peligro. ¿Sí? Pero para yo acercarme a Dios, perdóname, Señor, por la comparación. Yo acercarme a Dios, ¿sí? Necesito, porque Dios habita en santidad. ¿Sí? Ahí no hay pecado. Ahí sí, pero en Dios no hay pecado, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero caminar cerca de Dios, necesito purificarme, necesito limpiarme, necesito quitar hábitos de mi vida que a Dios no le agradan. ¿Sí? A lo mejor son malas palabras, a lo mejor son malos pensamientos, no sé, hay cosas que hacemos que no están bien y que Dios conoce. Entonces yo digo, oh Señor, yo quiero estar cerca de ti. Y Dios dice, sí, mijo, pero yo te amo, pero mira, el pecado tú tienes que hacerlo. Yo ya te di las herramientas, yo ya morí por ti, mi sangre te limpia todo pecado, pero tú necesitas limpiarte día con día. Y es la manera que puedo caminar junto con Dios. ¿Sí? Ahora sí, Señor, ¿dónde vamos? Ya puedes sentarse. Gracias. Ya. ¿Ok? Hay un texto en Génesis capítulo 6 que nos ayuda con esto que le estoy diciendo. Génesis capítulo 6, versículo 9. Pues están en la pantalla, ¿verdad? Génesis 6, 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Hay otro hombre que la Biblia nos dice que caminó con Dios. ¿Ok? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto, ¿en qué? En sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Está bien? Entonces, necesito desarrollar mi fe, vivir de acuerdo con Dios, vivir en justicia. ¿Ok? Hacer justicia, vivir en justicia. Hermanos santos, yo voy al mercado esta mañana, pago con un billete de 20 pesos y me dan feria. La cajera se confunde y me da feria de 200. Yo me doy cuenta y me vengo diciendo, Dios me bendijo. ¿Estoy en justicia o no? ¿Dios me bendijo? ¿Fue Dios el que me bendijo? No, Dios me probó mi justicia, y si yo no hago lo correcto, repruebo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de la injusticia no va a venir la bendición. ¿Ok? Entonces yo necesito hacer actos de justicia cada día. Si de repente yo ando enojado y porque yo ando bien enojado trato mal a mi esposa, ¿es un acto de justicia? Pobrecita. ¿Es un acto de justicia? ¿Descargar mi coraje contra mi esposa? Alguien más me hizo enojar, uno de los hermanos, ¿verdad?
Aquí. Hermano Ramiro me hizo enojar, ¿verdad? Entonces, mire, es un blanco angelito, ¿no? Bueno, es un angelito. Y como me hizo enojar, ¿verdad? Y luego mi esposa, por cualquier detalle, yo la estoy lastimando. Yo sé que lo que estoy haciendo, estoy descargando mi coraje ahí. ¿Está bien? ¿Eso es justicia? No, ¿es que no? Esos actos que cotidianamente usted hace, hay que evitarlos. Luego decimos, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿no? Eso no está bien. Hebreos 12:14, por favor. Hebreos 12:14. Dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si yo no hago mi parte para vivir en santidad, yo no puedo esperar caminar con Dios. Dios no se va a rebajar a mí. Dios no me necesita a mí. Dios no lo necesita a usted. Nosotros necesitamos a Dios. Entonces somos nosotros los que tenemos que ponernos en los términos de Dios. ¿Son malos estos términos? ¿Fueron estas reglas, estos hechos, fueron hechos para molestarme la vida? ¿Para enfadarme la vida? No. Fueron hechos para que yo viva feliz, ¿verdad? La idea es, las reglas son hechas para que nos estropeen la vida. No es cierto. Las reglas fueron hechas para hacernos más fácil la vida, para ayudarnos. Nosotros tenemos un par de perritos ahí, ¿verdad? Y los tenemos encerrados. El concepto del amor es, ay, pobrecitos, están encerrados ahí todo el tiempo, ¿verdad? Hay que dejarlos libres porque todos los seres de Dios son libres. Ese es el concepto humanista, ¿sí? Pero el concepto de amor de Dios es que yo los tengo guardados ahí para protegerlos. ¿Para protegerlos de qué? De perros más grandes. Para protegerlos de los animales, de los bichos que les puedan hacer daño. De que los atropelle un carro. ¿Sí? Entonces, yo estoy brindando mi amor a esos animalitos. En el concepto correcto del amor. No en el concepto humanista. ¿Ok? Cuidado con adoptar esos conceptos humanistas de amor. Así es con Dios. Dios me da estas reglas. Si Dios me dice, yo quiero que tú vivas en paz con Manuel todos los días de tu vida. ¿Es para Dios jactarse? ¿O es para que yo sea feliz? Es para que yo sea feliz y para que Manuel esté contento también. ¿Sí? Es mejor vivir sin problemas, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo, caray, este domingo, Mano Santos me pisó los callos, ¿verdad? Entonces, yo tengo que, la Mara Carmen dice, píseselo, pastor, otra vez. Yo tengo que procurar arreglar este asunto, porque yo no quiero traer una raíz de amargura, ¿sí? Primero porque aprecio al hermano, ¿verdad? O cada uno de ustedes. Pero lo más importante es porque yo no quiero perder ese caminar con Dios. ¿Sí? Dios dice que si yo estoy en problemas con mi esposa, mis oraciones no tienen eco en los oídos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parte de la santidad es vivir en paz con todos los hombres. ¿Sí? Si yo tengo rencilla, yo tengo problemas, pues, ¿cuál santidad? ¿Cuál caminar con Dios? Bien, vamos adelante porque ya se nos está acercando el tiempo.
Juan 3:30. Un punto más de qué es caminar con Dios. Ya vamos a ir más rápido. Procurar con Dios, caminar con Dios es procurar que cada día Él crezca y que yo mengüe. Juan lo dijo de esta manera. Cuando le dijeron, eres tú el Cristo y esto. Y dijo Juan, no. Oye, pero Él tiene más seguidores que tú. Y Juan contestó y dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y esa es una actitud de vida, hermano. ¿Sí? Esa es una actitud de vida. ¿Sí? ¿Cómo le pondré el ejemplo así? ¿Quién es más importante, él o yo? Desde el concepto, ¿verdad? No, pues es el pastor, ¿verdad? Pues sí, usted, no, qué chiste. Vamos a quitar el pastorado. ¿Sí? Mi punto de vista, el concepto que yo debo de tener entre él y yo, es que él es más importante que yo. ¿Sí? Él es más importante que yo. Ese es el concepto que cada uno de nosotros debe tener. Lo dice Romanos capítulo 12. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Sí? Si yo ya vivo en la actitud de, ¿y este quién es? Yo soy el pastor. Ya estoy aplicando soberbia y orgullo en mi corazón. ¿Sí? Entonces, mi actitud de vida, ¿sí? Mi manera de vivir, Manuel es más importante que yo. Alejandro es más importante que yo. Fernando es más importante que yo. Francisco es más importante que yo. Ramón, Jorge, Ramiro, también sé. Luis, Santos, Chuy, son más importantes que yo. Ay, eso se me hace como algo pesimista. Se me hace algo como muy ridículo. Se me hace algo como, pues que se te haga como se te haga. Pero es lo que Dios espera, que yo tenga esa actitud. Y Dios espera que usted tenga esa actitud de los demás. El apóstol Pablo dijo, soy deudor. Entonces, estas son las cosas, hermano, que es caminar con Dios. Si yo voy a caminar con Dios, necesito tener esta actitud. Él es más importante que yo. Necesito procurar la santidad, vivir en justicia, vivir de acuerdo con Dios y desarrollar mi fe. Esto es caminar con Dios. Si usted está haciendo esto, usted está caminando con Dios. Si usted no está haciendo esto, usted no está caminando con Dios. ¿Sí? Ahora, ¿de qué me sirve caminar con Dios? Bueno, ya les dije un poquito, ¿verdad? Pero vea el Salmo 34:7. Ya vamos más rápido. Salmo 34:7. Alguien léalo, por favor. El ángel de Jehová acampa alrededor ¿de quién? De los que le temen. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el ángel de Jehová? ¿Qué hace Dios con aquella gente que le teme? Dios hace su campamento a mi alrededor, si yo le temo a Él. ¿Y qué hace Dios? El diablo anda como león rugiente, ¿no? Buscando a quién devorar. ¿Sí? ¿Me quiere devorar a mí? Pero sí, como en un instante. ¿Le quiere devorar a usted? Claro que le quiere devorar a usted. ¿Sí? Pero si yo me concentro en pelear con el diablo, que se me venga ahorita. Ni cosquillas le voy a hacer, ¿verdad? Pero si en cambio yo digo, voy a buscar temer a Dios, quiero caminar con Dios, yo quiero que Dios esté a mi alrededor, que Dios me guarde, ¿sí? Y yo empiezo a desarrollar un temor a Dios,
Entonces Dios acampa a mi alrededor y me defiende. ¿Sí? Estos son los beneficios de caminar con Dios, hermano. Salmo 18, versículos 16 y 19. Salmo 18, versículos 16 y al 19. Dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró. ¿Por qué? Porque se agradó de mí. Vean los beneficios de caminar con Dios. Dios acampa alrededor de los que le temen. Dios libra del enemigo a aquellos que les quieren, a aquellos que le temen. Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Vamos pronto, vamos. Cuando los caminos del hombre son, ¿qué? Agradables. ¿A quién? Al pastor. ¿No, verdad? A Jehová. Aún, hermano, yo no puedo hacer mucho por usted, pero si mis caminos son agradables a Dios, si sus caminos son agradables delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. También dice la Biblia que Dios da sabiduría, Eclesiastés 2:26. Dios da sabiduría y gozo al hombre que le agrada. Ahora, primero vimos qué es caminar con Dios. Después, los beneficios que puedo tener al caminar con Dios. ¿Sí? Dios da sabiduría, ciencia y gozo. Mire, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Ok? Amén. Dios da sabiduría, ciencia y gozo al hombre que le agrada. Primera Juan 3:22. Dios responde, está atento a las oraciones de quien le agrada. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios está atento. Oh, o sea que a los demás no los escucha, sí. Pero es como cuando usted va a volar y tiene un boleto especial, ¿verdad? Tiene una tarjeta especial y le dan preferencia en el aeropuerto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Dios está atento a los ruegos de aquel que le agrada. Hermano, hay mucho beneficio de caminar con Dios. Deberíamos desear caminar con Dios. Deberíamos desear conocer a Dios más cada día. Y Hebreos 11:5. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si aprendiéramos a darle el valor correcto, hermanos, al testimonio, sería tremendo, sería maravilloso. El testimonio es un arma importante contra las acechanzas del enemigo. ¿Sí? Si viene cualquier persona de allá afuera y me dice, aquí se reúnen hermanos santos, ¿sí? Pues fíjese que lo miré en una cantina, tomadísimo. ¿Cuántos años tiene aquí en la iglesia? Como 12. Tiene 12 años aquí en la iglesia.
en esos 12 años ha forjado un testimonio. ¿Usted cree que yo voy a creer eso que me están diciendo? No. ¿Por qué? Porque tiene un testimonio. Pero si en cambio me dicen de otra persona, oye, lo miramos ahí con una botellata ahí de mezcal y borracho. Pues sí, a lo mejor sí. Porque no tiene testimonio. Porque no ha forjado un testimonio. Hermano Santo, yo le puedo decir, y no estoy alabando a hombres, que quede claro. Pero yo le puedo decir, hermano, predica tal día. O lo puedo poner en el programa a dirigir o a predicar, porque sé que no va a faltar. Sé que aquí va a estar. Hay varios que yo no puedo poner en el programa, porque principalmente no sé si van a venir. Yo los programas los hago desde el tiempo, con tiempo. El lunes. ¿Sí? Este hermano. No, pero no sé si va a venir. Me gustaría ayudarlo, me gustaría darle empujarlo para que crezca. Pero no sé. No tengo la confianza, no tiene el testimonio de su vida para que podamos confiar en él. ¿Sí me estoy explicando? Por eso el testimonio es muy importante. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? Debemos tener tal testimonio que si alguien quiere levantar una calumnia contra nosotros, no la creemos. De ese tipo tenemos que tener un testimonio. ¿Sí? ¿Cómo hago? Ya para terminar, ¿cómo hago para caminar con Dios? Ya sé qué es caminar con Dios. Ya sé cuáles son los beneficios de caminar con Dios. ¿Y ahora cómo le hago? Número 1, hermanos. Vayan al Salmo 84, 1 y 2. Primeramente, estuvo tremendo la reunión del viernes, hermanos, porque el hermano Irving nos trajo este salmo para estudiar. Y estuvimos dando ahí nuestras opiniones, ¿verdad? Y fue de bendición. Hermanos, necesitamos anhelar. ¿Sí? Es algo que cada uno de nosotros debe entender que necesita buscar con afán. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Desea la presencia de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo. Necesitamos desearlo, hermano. Señor, yo no tengo esa sed de buscarte, Señor. A mí no, se me hace aburrido la santidad, Señor. ¿Qué es eso? Perdóname, Señor, y despierta en mí una sed, un anhelo por estar en tu presencia, Señor. Necesitamos, es un asunto que nosotros necesitamos querer. Si tú no quieres, Dios no va a estar caminando contigo a fuerzas. No se engañe diciendo, Dios está conmigo, cuando a usted no le interesa estar con Dios. No se engañe. El corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Su propio corazón le está engañando. No, sí. Usted dice, no, yo estoy caminando con Dios cuando vive en desobediencia. Ya usted sabe cada quien. Pero necesitamos anhelar a Dios. Necesitamos desear, Señor, necesito tu presencia. Necesito sentirte, Señor. Necesito que seas palpable en mi vida. Que yo me pueda dar cuenta que tú estás ahí conmigo. Y Dios dice, esto es lo que yo estoy buscando. Jesús le dijo a la mujer de, ¿sí era de Samaria, no?
que le llaman la mujer pecadora, le dijo que Dios estaba buscando adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. ¿Sí? Estos adoradores tienen por característica que ellos anhelan la presencia de Dios. Este salmista no dijo nada más por decir, sino que él deseaba la presencia de Dios. Yo voy a ser sincero con usted esta tarde. Cuando yo empezaba a leer la Biblia y leí cuando están los creo que son querubines, ¿verdad? Aquellos seres que están todo el tiempo diciendo, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Creo que está en Isaías, ¿no? Jeremías, uno de estos libros. Yo le voy a ser sincero. No desarrollaba todavía un deseo de la presencia de Dios con mi vida. Dios empezaba a trabajar en mi corazón. Y yo pensaba, decía, qué aburrido. Qué aburrido. Nomás estar ahí. ¿Sí? Cuando empiezas a desear la presencia de Dios, dices, qué privilegio que estos seres tienen ahí. Ellos ven a Dios todo el tiempo. Ya le pedí perdón a Dios por pensar así. Y precisamente esas cosas que venían a mi mente me hacían pensar, y decir, bueno, pues yo quiero de Dios o no. Y al principio decía, híjole, en el cielo no va a haber fútbol, ¿verdad? Y pues va a estar aburrido. No, hermano. Lo mejor, lo más excelente, lo más precioso que vamos a encontrar en el cielo, en la ciudad que Dios ha preparado para sus hijos, no son las calles de oro, hermano. No es ese mar que es como de cristal, no es las perlas que están en las paredes, no es nada de eso. Lo más precioso es la presencia de Dios ahí. Lo más hermoso que vamos a encontrar es la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Yo no tengo que esperar hasta que muera o que Cristo venga por mí para ir a la presencia de Dios y ver todas esas cosas maravillosas. Ahora mismo yo puedo procurar la presencia de Dios en mi vida y caminar con Dios. Me temo, la mayoría del cristianismo, ese cristianismo que vive un cristianismo light, de Maruchan, ¿verdad? Lo meto en la esta y 2 minutos ya está listo. No desea a Dios en su vida. Quieren los privilegios de Dios, pero no desean a Dios. Y luego necesito calcular el costo. Ya no se los voy a leer por razón de tiempo, pero en Lucas 14, si quiere apuntarlo, si usted está apuntando, en Lucas 14, del 25 al 33, ahí hay un pasaje donde el Señor está hablando de que ¿qué rey es aquel que no se sienta, que va contra la guerra, contra otro y no se sienta a calcular? Y si ve que no la va a hacer, pues que pida paz, ¿verdad? Necesitamos calcular el costo o el precio. Acercarme a Dios tiene un precio. Ay, pastor, pues por ahí hubiera comenzado. ¿Cuánto tengo? No, espérate. No es un precio monetario. ¿Sí? Es que yo quiero dejar el pecado. Mande, Lucas 14, del 25 al 33. Querer yo dejar el pecado y quererme acercar a Dios va a tener un precio. El día que me convertí a Cristo y el día que me iba a bautizar, mi esposa y yo, y me llevé a mis chamacos, 2 en aquel tiempo, y fui a visitar a mis hermanas y a mi madre.
Y le dije, ¿saben qué? Mañana me voy a bautizar. Eso quiere decir que el cristianismo lo voy a tomar en serio. Y vengo a ponerme a cuentas con ustedes. Vengo a pedirles perdón. Mamá, vengo a pedirte perdón de todo lo que te he hecho mal. Hermana fulanita, vengo a pedirte perdón. Y luego nos fuimos a la otra casa y, hermana, mira, está pasando esto en nuestras vidas, Dios nos transformó, Dios nos cambió. Mañana nos vamos a bautizar, si quieren venir, son bienvenidos. ¿Sabe qué? Una de mis hermanas dijo, prefiero verte ahogado de borracho, tirado en una banqueta, que como hermano. Y me negó, era la hermana con la que convivíamos mucho. Y me negó, por años no me habló. Se enojaron de tal manera, mi familia me volteó la cara. Y pagamos un precio. Me volvió a hablar el día que mi madre estaba en un ataúd. Y pagamos un precio. Nos dijeron que estábamos locos. Nos dijeron que ya nos habían lavado el cerebro. Y yo les dije, sí es cierto, nos lavaron el cerebro. Nos sacaron toda la basura que traíamos y ahora estoy aprendiendo cosas nuevas. Gloria a Dios por eso. La familia de mi esposa se enojaron con ella. Un día le recriminaron y le dijeron, ¿y ustedes por qué no vienen a nuestras fiestas? Y mi esposa le contestó y le dijo, porque yo quiero que mis hijos aprendan cosas buenas. No quiero que mis hijos aprendan a faltarte respeto como tus hijos te faltan el respeto a ti. Hay que pagar un precio. Aquí está mi cuñado que no me deja mentir. Pagamos un precio por acercarnos a Dios. No, yo sé que tú nunca dijiste nada. Sí, fue otra de tus hermanas que dijo eso. Así que no, a mi esposa le reclamó. Sí. Sí. Y los visitamos, inclusive a él, y aquí está, no vas a mentir. Sí. Y éramos vistos como locos, como aleluyas, y yo creo que ellos esperaron ver si era cierto que estábamos en serio. Gracias a Dios, su sobrina es hija de pastor, mi cuñado aquí está, Michael ya conoció a Cristo, muchos de la familia. Sí, gracias a Dios por eso. Pero si tú quieres caminar con Dios, tienes que entender que el mundo te va a rechazar. El mundo te va a rechazar. Porque el mundo desprecia todo lo que es la autoridad de Dios. No desprecian lo que Dios puede hacer por ellos. No, Dios, mire, cuando tienen un problema, Señor, hasta voy a hacer esto y fulano, y voy a dejar de fumar, y ya voy a ir a la iglesia, y le prometen el cielo y las estrellas. ¿Sí? Pero sabemos que no es cierto. Porque desprecian la autoridad de Dios. El judío, cuando Cristo vino, no despreciaban a Dios. Según ellos honraban a Dios, pero despreciaban la autoridad con la que Jesús hablaba. Entonces necesitamos entender. Y siguiente, hermanos, Josué 1:7 dice que te esfuerces y que seas valiente. Hay que esforzarse, hermanos. ¿Quieres caminar con Dios? Necesitas esforzarte. Es una meta preciosa. Es algo hermoso que te puedes proponer. Qué bendición sería que la mayoría de la iglesia, que toda la iglesia, se propusiera
caminar con Dios. Oh, hermanos, ¿sabe que este mundo necesita gente que está caminando con Dios? Que tengan testimonio de que está caminando con Dios. El mundo está lleno de hipócritas. La religión está llena de hipócritas, hermano, por todas partes. ¿Cuántas veces vamos y tocamos una puerta, invitamos a la gente a venir a la iglesia? No, hombre, mire, mi vecino va a la iglesia todos los domingos, mire, sale y mire, y esto y esto. Ay, Señor. Pero mire, acá es diferente. No, todos son iguales. No es cierto. Hay gente que desea caminar con Dios. Necesitamos, hermanos, mostrarle a este mundo que se puede caminar con Dios. La gente necesita desesperadamente Dios en sus vidas. Sí. No es un mejor gobierno lo que necesitamos, no es más dinero en nuestras vidas lo que necesitamos. Necesitamos la paz de Dios, necesitamos caminar con Dios, necesitamos en verdad ser una diferencia para este mundo. Que el respondón, ¿verdad? Ya no sea respondón, que sea humilde. Le decía al hermano, ¿verdad? El testimonio, ahorita le di la clase porque se va a bautizar y le di más o menos una enseñanza de lo que es el bautismo y le estaba hablando del testimonio, le digo, tiene hijos, no los force a traerlos, pero déles testimonio. Usted camine con Dios, hermano Manuel, y tarde que temprano sus hijos van a decir, algo le pasó a mi papá. Yo quiero eso. No es como que Dios te va a tocar con una varita mágica y ya, ¿verdad? Estás transformado y de ser aquel ahora eres otro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y nunca deje de la mano las Escrituras. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, óigame bien, todo, desde la perspectiva de Dios, ¿ok? Te saldrá bien. No desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva de Dios, todo te va a salir bien. ¿Sí? Porque uno dice, yo me acerqué a Dios y vivo en pobreza. No, es que, espérate, Dios desde su perspectiva te está enseñando algo, te va a dar algo, no sé. Pero ten paz, Dios es fiel, no te va a dejar de la mano. ¿Sí? Porque desde nuestra idea, estar bien es tener dinero, tener salud, tener familia, tener todo eso. Y no necesariamente eso es la perspectiva de Dios. Pero dice que todo. Y si Dios dice que todo te va a salir bien, Dios no miente. Es triste que muchos cristianos, hermanos, ni siquiera entienden qué es caminar con Dios. Yo espero que después de lo que usted ha escuchado esta tarde, ya tenga una idea de qué es caminar con Dios, cuáles son los beneficios de caminar con Dios y cómo le puede hacer. Y vamos a orar, vamos a pedirle al pianista que venga, toque un poco unas notas, mientras usted medita lo que ha escuchado. Y yo quiero preguntarle una vez más, ¿qué de su alma si usted muriera hoy? ¿Qué pasaría si usted muriera el día de hoy? ¿Dónde iría su alma? ¿Estaría 100% seguro que su alma iría al cielo con Cristo? Hay dos lugares donde su alma puede ir. La gloria de Dios y la condenación eterna. Usted mismo no se puede salvar, pero Cristo le puede salvar si usted lo desea. ¿Qué tiene que hacer? Reconocer que necesita un Salvador, arrepentirse de sus pecados y pedirle que le salve.
Yo le pregunto esta tarde, ¿habrá alguien entre nosotros que dijera, pastor, pues ya tengo mucho viniendo a la iglesia y no le he entregado mi vida a Cristo? Y esta tarde yo le quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero caminar con Dios. Acepto el reto de caminar con Dios. Entiendo que este mundo, que mi familia necesita a alguien que camine con Dios. Y yo quiero caminar con Dios. Pero necesito a Cristo en mi corazón. Y lo necesita porque usted solo o usted sola no lo puede hacer. Usted necesita a Dios en su corazón, viviendo en su corazón. Primero con la seguridad de la vida eterna y después viviendo para Él. ¿Habrá alguien entre nosotros que dijera, pastor, honestamente yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador? Yo quiero entregarle mi vida a Cristo. ¿Podría usted levantar su mano? Queremos orar por usted. Si usted, esta tarde, usted le quiere entregar su vida a Cristo, ¿podría usted levantar su mano? Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien así? ¿Nadie? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor con que nos has tratado. Mi Dios, yo te pido que despiertes en cada uno de nosotros aquí en la iglesia, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, aún en los pequeños, Señor, en los ancianos, en los adultos. Despierte, Señor, un deseo de caminar contigo. Te pido un avivamiento para nuestra iglesia. Te pido, Señor, que nos ayudes, que podamos, Señor, anhelar cada día más tu presencia. Es irónico, Señor, que si tenemos que escoger entre una película y una predicación, escogemos la película. Pero queremos todos tus privilegios, queremos todos tus beneficios, y estamos mal. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a desear esa presencia tuya cada día en nuestra vida. Y nos ponemos en tus manos a través de los méritos de tu Hijo. Te ruego, Señor, por cada uno que se ha postrado, por cada uno que está derramando su corazón delante de ti esta tarde. Bendícenos, Señor, que podamos regresar a casa anhelando y sabiendo que tú has estado con nosotros, que nos hablaste y que queremos más contigo. Cantamos, habladme más de Cristo. Señor, que ese canto sea el canto de nuestros corazones todos los días. Desear más tu presencia. Y te damos gracias en el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.